Buenos días, jóvenes. Mi nombre es Julio César Martínez, licenciado en Humanidades y Lengua Castellana. Y en el día de hoy les voy a hablar acerca del tema las funciones del lenguaje. Primero, es importante tener claro el propósito de la clase. Como propósito tenemos identificar las funciones del lenguaje y analizarlas al momento de leer un texto. Pero antes de iniciar, quiero hablarles un poco acerca de los actos de habla, que son tres: el acto locutivo, el acto ilocutivo y el acto perlocutivo. El acto locutivo es el enunciado que nosotros hacemos, que nosotros fabricamos y emitimos a un receptor. El acto ilocutivo es la intención que tenemos al momento de comunicarnos. Y el acto perlocutivo es la reacción o el efecto producido del acto locutivo. Tenemos tres funciones del lenguaje muy básicas, ¿sí? Y que al momento de establecer cualquier proceso de comunicación, nuestra intención principal es comunicar un determinado contenido a un receptor. Aparte de esas tres funciones principales, tenemos otras. Vamos a observar inicialmente estos ejemplos. Claudio anotó 3 goles en su última presentación. Segundo ejemplo: soy muy feliz contigo. Vamos a ir analizando cuáles serían las intenciones de estos tres ejemplos. Sube a tu habitación. Bien, si miramos estas tres funciones, estos tres enunciados tienen intenciones totalmente distintas. Y pues podemos visualizar que las funciones del lenguaje todas tienen una intención y tienen un elemento de la comunicación principal. ¿Cómo sabemos? El lenguaje no sirve solamente para transmitir un mensaje, sino que también nos sirve para solicitar una información, expresar emociones, crear belleza, entre otras. Desde ese punto de vista es necesario reconocer en un texto que existen diversas funciones, pero siempre va a haber una que es la que prevalece sobre las otras. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Existen 3 básicas, como le había mencionado anteriormente. Estas son la referencial, la apelativa y la expresiva. Vamos a iniciar con la función referencial. Esta función referencial tiene como intención dar una información, narrar, caracterizar, definir, clasificar, entre otras. Y se encuentra lógicamente en textos como narrativos, noticiosos, descriptivos, etc. Miramos aquí el siguiente ejemplo. Mañana viajamos a Argentina. En ese ejemplo, en ese enunciado, vemos que estamos dando una información, estamos informando, ¿sí?, de un posible viaje. Otra función del lenguaje que tenemos es la apelativa o conativa. Esa función aparece fundamentalmente en recetas de cocina, en reglamentos, en manuales, textos dramáticos, entre otros. Es la que pide entregar normas, ordenar, sugiere, averigua. Miramos el siguiente ejemplo. ¿Me firmas este documento, por favor? Vemos que en ese enunciado, lógicamente,
estamos pidiendo algo. Ahí se está dando la función apelativa del lenguaje. Continuamos con la función expresiva o emotiva. Prácticamente nosotros al momento de comunicarnos emitimos enunciados personales, ¿sí? Sentimientos, sensaciones, nos exaltamos. Esta siempre está presente en exclamaciones y en textos poéticos. Por ejemplo, no puedo vivir sin ti, es una función expresiva, ¿sí? Estamos expresando un sentimiento, un estado de ánimo. Continuamos con otra función del lenguaje, ¿sí? Ya les hablé que existen tres básicas, pero hay otras funciones y vamos primero a observar estos ejemplos. Miramos acá. Aló, ¿me escuchas? Buenos días. Hasta luego. Disculpe, señora. En estos enunciados que tenemos acá, vemos que los hacemos en conversaciones cotidianas. ¿Qué tienen en común estos mensajes? Nos hacemos esa pregunta. En estos enunciados vemos que se presenta la función fática del lenguaje, la cual se centra en el elemento de la comunicación que es el canal. Se usa para verificar cada cierto tiempo el estado del canal, el contacto entre los interlocutores. Sí, siempre estamos utilizando estos enunciados para iniciar, para continuar, para interrumpir o para finalizar una conversación. Por ejemplo, ¿me estás escuchando? Estamos probando si el canal está abierto. Otra función del lenguaje que tenemos es la siguiente, pero primero vamos a identificar en estos enunciados cuál será. La magia de tus 15 años me lleva al cielo, Coca-Cola, la bebida que te llena de felicidad. Al que madruga Dios le ayuda, mi corazón a veces se paraliza al verte. Vemos que estos enunciados, ¿verdad? A simple vista están expresando algo, ¿sí? Tiene que ver, lógicamente, con la función poética, ¿sí? Esta es un poco más de creación, es una función que tiene una relación con la expresiva, pero en esta se crea belleza, en esta siempre estamos utilizando figuras literarias, un lenguaje figurativo. Se centra en el mensaje mismo, en cómo se organiza el texto. Por supuesto que tiene que ver muchas veces con la literatura, con la publicidad. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón, sus nidos a colgar. Vemos aquí un enunciado, ¿sí? Figurado, lo podemos encontrar en una poesía y así sucesivamente. Vamos a ver ahora otra función del lenguaje. Miremos acá, tenemos unos ejemplos. El sustantivo es siempre el núcleo del sujeto. Los verbos transitivos siempre pasan su acción sobre el objeto directo. Beber se escribe con B. Los accidentes gramaticales del sustantivo son género y número. Si vemos acá en estos enunciados, se está presentando una función del lenguaje que tiene que ver con la metalingüística. Es decir, que al momento de comunicarnos, nosotros utilizamos lógicamente las palabras o el código para hablar del mismo. Se centra en el código porque es la que reflexiona sobre el lenguaje mismo. Cada vez que explicamos un código o tenemos una clase gramática u ortográfica, lo usamos. Por ejemplo, un sintagma nominal puede cumplir función de objeto directo. En este enunciado vemos que estamos utilizando el código para hablar del mismo código, o sea, utilizamos el lenguaje para hablar del mismo. Un sintagma nominal puede cumplir función de objeto directo. Seguidamente,
Es necesario recordar que las funciones del lenguaje se relacionan directamente con cada uno de los elementos de la comunicación que existen. El emisor, el receptor, el canal, mensaje, el contexto. Cuando se emite un mensaje, no solo una función está presente. Pueden haber varias funciones del lenguaje, pero siempre hay una que está predominando sobre las otras. Vamos ahora a concluir con este gráfico, este cuadro que tenemos acá, donde presentamos las funciones del lenguaje vista. Miramos acá las funciones del lenguaje. Son referencial, emotiva, conativa, fática, poética, metalingüística. Uso de la lengua que hace un hablante según su intención. Aquí tenemos, se refiere a, o incide sobre, se manifiesta en, y la intención comunicativa de cada uno. La referencial, hechos, cosas, ideas, se manifiesta en oraciones enunciativas, su intención es informar. La emotiva, el propio hablante, se refiere al propio hablante, se manifiesta en oraciones admirativas, enunciativas, entonaciones, su intención es expresar sentimiento. La conativa incide sobre el oyente, vamos a encontrar oraciones imperativas, entonaciones, la intención es hacer que el emisor, el receptor actúe. La fática tenemos que incide sobre el canal de comunicación, vamos a encontrar interrogación, repeticiones, la intención es mantener ese canal de comunicación, abrirlo, cerrarlo. La poética incide sobre el propio mensaje, ¿sí? Estamos utilizando un estilo figurado y su intención es causar belleza, causar extrañeza. Y tenemos la metalingüística, que tenemos que incide en el lenguaje, se manifiesta en definiciones, aclaraciones, y su intención comunicativa es mejorar el código. Bueno, chicos, con esto finalizamos la clase. Muchas gracias, espero que les haya gustado.